Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder meditar la palabra del Señor. La verdad que somos bendecidos por tener la libertad, por tener la bendición, por tener el privilegio de abrir las Sagradas Escrituras y poder leer lo que Dios nos enseña a través de ellas. Vamos a leer ese muy conocido versículo de Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16, lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice en la Nueva Traducción Viviente: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Oramos al Señor. Señor, gracias te damos por el privilegio de abrir las Sagradas Escrituras. Habla a nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a tener un corazón sensible para con tu voz, Dios. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos abrazado la fe y cuando nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón, aunque no lo hemos visto físicamente, nosotros por la fe creemos que hay un Dios y que hizo un plan salvador para nuestras vidas. Y lo creemos y estamos seguros de ello. Asimismo, creemos firmemente, todo creyente en Cristo, toda persona que ha depositado su fe en Jesucristo, cree firmemente que la Biblia es la palabra de Dios. Todo creyente en Jesucristo cree firmemente que la Biblia es la inspiración divina. No creo que haya un creyente que lee la Biblia y duda de las Escrituras. Creo que no estamos creyendo a Dios ni lo que ha hecho por nosotros. Y es aquí donde nosotros podemos ver que a través de la historia, ese ha sido uno de los puntos más cuestionados por el ser humano. Aquel ser humano que no ha creído en Jesucristo, que no ha puesto su fe en Jesucristo, ha dicho: ¿cómo es posible que ese libro sea de origen divino? Conozco el caso de una revista francesa que se dedicó a buscarle errores a la Biblia y quiso cuestionar situaciones históricas. ¿Y saben qué? Dios, en su sabiduría, en su misericordia y en su poder, hizo que cada cosa que fue cuestionada, la historia o descubrían algo los arqueólogos que respaldaba lo que la Biblia decía. Así que cada uno de aquellos errores que ellos querían encontrar fueron bateados, como decimos popularmente, por lo que fueron encontrando. Dios se encargó que a través del tiempo pudieran encontrar la respuesta y saber que la Biblia estaba en lo correcto. En la Biblia no hay errores, en la Biblia no hay contradicciones. Es cierto que la Biblia no bajó del cielo como un libro físicamente, porque aquí nos dice cuál fue su origen y dice: fue inspirada por Dios. Ese es el origen, la inspiración divina. Toda la escritura, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios y dice los beneficios. Pero nos deja claro que todo, absolutamente todo lo que está escrito en la Biblia es inspirado por Dios. Un libro que comenzó a escribirse unos 1500 años antes de Jesucristo, cuando todavía los pueblos estaban llenos de mitos y tradiciones. Imagínense en qué momento fue escrita o empezado a escribir la Biblia. ¿Y saben qué? No hay error alguno en ella. Y la Biblia menciona grandes naciones, menciona grandes reyes, menciona grandes imperios y menciona grandes episodios de estos reyes que gobernaban las naciones.
Imagínense que desde 1500 años antes del nacimiento de Jesús, la Biblia se estaba escribiendo. Y es aquí donde podemos ver que en la Biblia no hay error alguno. Y aunque fue escrita en un periodo tan largo de tiempo, 1500, 1600 años, por aproximadamente 40 escritores de 60 generaciones diferentes, en 3 continentes, en 3 idiomas diferentes, personas de diferentes clases sociales, personas de diferentes vocaciones, porque participaron en la escritura de la Biblia reyes, soldados, pescadores, poetas, un médico. Todos estos participaron mediante la inspiración del Espíritu Santo en la escritura de la Biblia. Pero cuando se mira las diferentes generaciones a través de los diferentes escritores de la Biblia, en un lapso de tiempo tan grande y en un lapso de distancia tan grande también, solo podemos ver un poder divino sobre toda esta escritura. Podemos ver un poder divino obrando mediante su inspiración, porque la Biblia es perfecta en toda su extensión. No hay error alguno. Y cuando nosotros hemos abrazado la fe en Jesucristo, nosotros también abrazamos por la fe la palabra de Dios. Y como cristianos deberíamos dejar que la Biblia sea nuestra máxima autoridad, que la Biblia rija nuestro comportamiento, que la Biblia rija nuestra conducta y que la Biblia rija nuestra forma de vida. Y cuando lo hacemos de esa manera, dejamos que la Biblia obre en nuestras vidas, nosotros nos vamos a comportar cada vez como Dios quiere que nos comportemos. Hoy esta noche vamos a hablar acerca de la unidad y la coherencia de las Sagradas Escrituras. Ya hablamos contextos históricos acerca de la forma en que fue escrita la Biblia y que fue Dios mismo inspirando a estos reyes, a estos pescadores, a este médico, a estos guerreros, a estos poetas, a este copero del rey, a este Moisés que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Dios enlazando absolutamente todo. La Biblia enlaza desde el Génesis hasta el Apocalipsis una armonía perfecta y una armonía total. Toda la extensión de la Biblia habla de un tema central. Y ese tema central es la redención del ser humano por medio de Jesucristo. Ese es el tema central de las Escrituras, la redención del ser humano por medio de Jesucristo. Habla de un solo Dios. Aquel que en Génesis 1 lo menciona como el creador, que más adelante como el libertador, más adelante como el salvador, como el redentor. Y en las diferentes formas en que Dios se manifiesta, pero habla de un solo Dios, el Dios verdadero. También la Biblia enlaza y menciona un desarrollo de una historia continua, desde la creación hasta la nueva creación en Apocalipsis. Desde que Dios hizo los cielos y la tierra en Génesis 1, hasta los capítulos finales del Apocalipsis, habla de la creación de Dios. Y vemos aquí una progresión lógica, una progresión teológica. Vemos una introducción, vemos un conflicto, vemos redención y vemos consumación a lo largo de toda esta historia. Pero una de las cosas por la cual la Biblia es la palabra de Dios y hay unidad en toda su extensión, y si me pusieran a decir una sola razón, yo diría
por sus profecías cumplidas. El 30% de las Sagradas Escrituras habla de profecías. Profecías que a lo largo del tiempo han tenido un fiel cumplimiento en su mayoría. Y las que no se han cumplido es porque son para los últimos tiempos. Y no solo eso, sino que el Señor nos dio pautas en las Sagradas Escrituras de cuándo se iban a cumplir estas últimas profecías. Y nos dijo, cuando ustedes escuchen rumores de guerra, cuando la gente diga hay paz y seguridad, vienen los últimos tiempos. Y esas profecías van a cumplirse. Así como Dios ha hecho a lo largo del tiempo que las diferentes profecías se vayan cumpliendo en su tiempo y a cabalidad, Dios va a terminar de cumplir las que faltan. Y eso lo creemos totalmente por la fe. Es impresionante ver que un profeta como Isaías, unos 750 años antes de que Jesús naciera, él estaba profetizando que iba a nacer un Salvador, que iba a nacer un príncipe de paz, alguien admirable, Dios eterno. 750 años antes. Es impresionante que más de 500 años antes, el profeta Miqueas estuviera diciendo de dónde iba a nacer Jesús el Salvador, donde dice, pero tú, Belén Efrata, de la más pequeña de la tierra, de ti saldrá el Salvador. Más de 500 años antes, el profeta Miqueas lo estaba diciendo. Y así como lo dijo Isaías, así como lo dijo Miqueas, así sucedió a cabalidad. Es increíble cómo el Salmo 22, David siendo inspirado por el Espíritu Santo, estuviera hablando de la crucifixión de Jesucristo, estuviera mencionando las frases y expresiones que Jesús iba a pronunciar en la cruz del Calvario. ¿Y saben qué? Cuando David estaba escribiendo eso, no existía esa forma de muerte ni esa forma de condena para los malhechores. Muchísimos años antes, cientos de años antes, David estaba profetizando cómo iba a ser crucificado el Señor Jesús. Así que podemos ver que la Biblia es de carácter unido, tiene unidad en toda su expresión y todo a lo largo de su texto, porque enlaza armoniosamente toda la extensión desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Habla de un tema central, habla de un solo Dios, desarrolla una historia continua y también por todas esas profecías y su cumplimiento. Y a lo largo de las Escrituras vemos temas principales. ¿Cuáles son los temas principales de los cuales habla la Biblia? Habla de pecado, habla de juicio, habla de gracia, habla de fe, habla de obediencia y habla de salvación. Esos son los temas principales. Pecado, juicio, gracia, fe, obediencia y salvación. A lo largo de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos ver estos temas principales desarrollándose de una manera continua. La Biblia tiene una unidad orgánica, más o menos parecida a la que tiene el cuerpo humano, donde cada parte es necesaria para explicar y extender y poder completar un todo. Cada libro de esos 66, de esos 39 del Antiguo Testamento, de esos 27 del Nuevo Testamento, que fueron unificados en un solo libro, todos ellos nos dan a entender y nos explican un todo. Es por eso que la Biblia es unida orgánicamente como lo es un cuerpo humano.
Pero no solo la Biblia muestra unidad a lo largo de las Sagradas Escrituras, sino que también muestra coherencia. ¿Qué es algo coherente? Algo que está conectado, algo que está relacionado, algo que está unido, algo que tiene una actitud lógica, algo que tiene una actitud consecuente con los principios que se profesan allí. La coherencia implica que las enseñanzas y mensajes de la Biblia no se contradicen, sino que forman un sistema lógico de pensamiento, moralidad y teología, aun cuando se tocan temas difíciles. Por ejemplo, hay coherencia en el Antiguo Testamento, se era salvo por el cumplimiento de la ley. Y se arrastra esto hasta el Nuevo Testamento, donde llega Jesucristo y muere en la cruz del Calvario. Y hay un antes donde se era salvo por el cumplimiento de la ley. Y ahora, después de la muerte en Jesucristo, se es salvo por la fe, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. O sea que aquí podemos ver una coherencia de cómo era antes, lo que sucedió, para que después fuera de una manera diferente. También podemos ver en esa coherencia el carácter de Dios. Así como podemos ver a Dios como un juez que no tolera el pecado, que castiga, que condena y que disciplina, así también podemos ver un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios que tiene paciencia de sus hijos. Podemos ver algunos ejemplos, como por ejemplo en el diluvio, tuvo paciencia para con Noé y para con su familia. Pero la maldad había crecido en gran manera y aquel Dios misericordioso dijo: estoy cansado de la magnitud del pecado, voy a destruir la tierra. Pero tuvo misericordia de Noé y de su familia. Dios dijo un día: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y lo destruyó. Pero tuvo misericordia de una familia. Lot y su familia tuvo la misericordia de Dios. Así que podemos ver también no solo esa justicia o ese castigo o esa disciplina divina, sino que también podemos ver a lo largo de las Escrituras el carácter misericordioso y el amor de Dios. Hay factores que refuerzan esta unidad y esta coherencia. Que la Biblia es un todo, que hay unidad en todos esos 66 libros de la Biblia y que hay conexión, que hay unión, que hay relación, que hay actitud lógica en todo lo que la Biblia profesa. Estos factores que refuerzan la unidad y la coherencia, lo primero que la refuerza es el carácter de Dios. Dice en el capítulo 23 de Números y versículo 19. Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ese es el carácter de Dios. Dios no se arrepiente, Dios no miente, Dios no es hombre para que se arrepienta, dice este pasaje de las Escrituras. Asimismo, en Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, esa misma inspiración era la que se le dio a Moisés en los primeros 5 libros de la Biblia. Esa es la misma inspiración que se le da a Malaquías al final del Antiguo Testamento. Esa misma inspiración es la que le da al apóstol Pablo para escribir todas esas cartas. Esa misma inspiración es la que se le da al apóstol Juan para escribir el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque era el mismo Dios que estaba inspirando a través de su Espíritu Santo. Y toda esa unidad
y toda esa coherencia se fundamenta en el carácter de Jesucristo. Alguien que no cambia, alguien que es eterno, alguien que no es hombre para que se arrepienta. Así que eso nos debe llenar de confianza a nosotros. También podemos ver en ese conocido versículo que leímos al inicio, que dice, la Biblia toda es inspirada por Dios. Así que otro factor que refuerza la unidad y coherencia, aparte del carácter de Dios, es la inspiración divina. También, Jesucristo es el tema central, es la figura central de las Escrituras. Y indirectamente o indirectamente, todas las Escrituras hablan de Jesucristo. ¿Cómo lo menciona Génesis? Como el creador. ¿Cómo lo menciona Éxodo? Como el libertador, pero a ese mismo Dios. ¿Cómo lo mencionan los profetas? Aquel de quien recibían inspiración mediante esas profecías para predecir o hablar a través de ellos lo que iba a suceder. ¿Cómo lo mencionan los evangelios? ¿Cómo lo menciona el apóstol Pablo? Como el Salvador, como el Redentor. Pero el tema central sigue siendo el mismo, Jesucristo. La figura de Jesucristo es mencionada a lo largo de todas las Escrituras y eso es un factor que refuerza esta unidad y esta coherencia. Vamos a leer 3 versículos en Lucas 24. Lucas 24 del 25 al 27. Dice Lucas 24. ...25 y 27... dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Qué podemos ver en estos versículos? Unidad y coherencia. A través del tiempo, a través de la historia, a través de todo, podemos ver a la figura central de la Biblia, que ese es Jesucristo. También a lo largo de las Escrituras podemos ver siempre esos temas recurrentes, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Habla del pecado, de justicia, redención. Habla de la fe, de la esperanza y también del amor. Todos de una forma consistente. Y todos los libros lo mencionan directa e indirectamente. Es por eso que la Biblia es única. Es por eso que la Biblia es coherente. Es por eso que la Biblia no tiene ningún error. Es impresionante todo lo que la Biblia puede hacer. Cuando el ser humano ha querido jactarse de algunos descubrimientos que ha hecho, la Biblia ya lo había mencionado cientos de años antes. Cuando el ser humano dijo los movimientos del agua y las formas del agua son así, el libro de Eclesiastés en el capítulo 1 ya lo había dicho. Cuando Colón quería venir a descubrir América y estaban en un debate con muchas personas porque unos decían que el mundo era como una mesa y que al final de la mesa había un abismo, otros que era plana, otros que no tenía fin. La Biblia ya había dicho cientos de años antes que la tierra, era redonda y que estaba colgando sobre nada. Lo menciona Isaías y lo menciona Job. Y así diferentes cosas que el ser humano se ha jactado de que ha descubierto, la Biblia ya lo había mencionado. Y es por eso
que la Biblia es precisa en todas sus áreas. Esta semana estaba hablando con alguien. Me quería tocar cuestiones políticas. Y me dice, ¿usted lee? Y yo le digo, para ser sincero, solo leo la Biblia. Ah, bueno, pero si voy a hablar de historia con usted, la Biblia habla de todo, me dice. Yo no soy creyente, pero le he leído, me dice. ¿Usted se acuerda? Me dice, y empezó a hablarme de Israel, de la división de los reinos y de todo. Y llegó al punto, a través de toda la historia y de toda la secuencia que este hombre me estaba mencionando, de la guerra que hay hoy entre Rusia y Ucrania, entre las amenazas que Estados Unidos le está haciendo a Venezuela. Pero lo que me gustó es que partió desde la Biblia, desde el reino de Israel cuando se divide con el reino de Judá. Y podemos ver que todo lo que sucede, todo absolutamente está respaldado por las Sagradas Escrituras. Pero el factor que más refuerza la unidad y la coherencia de la Biblia es que la Biblia es el único libro con poder para transformar vidas y para cumplir el propósito de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 55, capítulo 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué vemos aquí? Cumplimiento de propósitos. ¿Quién es el inspirador de la Biblia? Dios. Y dice que cuando su palabra es predicada, no va a regresar vacía, sino que Él la va a usar para cumplir sus propósitos. ¿Y cuáles son esos propósitos o ese propósito en particular? Transformar la vida del ser humano. Y me encanta cómo dice la Nueva Traducción Viviente ese muy conocido versículo de Hebreos 4:12, cuando dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra de Dios llega a lo más profundo de nuestro ser. Y mediante la acción del Espíritu Santo, mediante ese convencimiento que solo el Espíritu Santo puede hacer, la Biblia provoca su principal propósito, y es convencer al ser humano de pecado para arrepentimiento. Es por eso que cada vez que nosotros vamos a compartir la palabra, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Orar para que Dios use esa palabra que es viva y esa palabra que es eficaz. Esa palabra que puede llegar, dice, hasta lo más profundo, hasta la médula del hueso, hasta lo más profundo de nuestro ser y que discierne todos nuestros pensamientos. Hasta ahí puede llegar la palabra del Señor. Así que estos factores que acabo de mencionar refuerzan la unidad y la coherencia de la Biblia. El primero, y sobre todo, el carácter de Dios. Segundo, que la Biblia es totalmente y absolutamente inspirada por Dios. Que Jesucristo es la figura central de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Que los temas siguen siendo recurrentes y comunes desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero sobre todo, que la Biblia es el único libro que tiene el poder
para poder transformar la vida del ser humano y cumplir con el propósito de Dios. La Biblia, a pesar de la diversidad y de todos esos géneros literarios y de todo ese género histórico, la Biblia muestra una armonía perfecta en su totalidad. Su unidad y su coherencia solo pueden reflejar su procedencia. Y esa procedencia es divina y nada más que divina. Y la Biblia nos invita a conocer y a confiar en Dios. A tener confianza de que si Dios lo dijo, así se hará. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia tiene unidad en toda su extensión. La Biblia es coherente en toda su extensión. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Meditar en la palabra del Señor día y noche, para que nos vaya bien y para que podamos vivir esa vida que Dios quiere. Si nosotros la tenemos, la traemos a la iglesia, pero no la meditamos día y noche, de nada nos está sirviendo las Sagradas Escrituras. Dios, por eso, a lo largo de las mismas, siempre está diciendo, la clave del éxito, meditar en la ley del Señor de día y de noche. ¿Quieren vidas felices? ¿Quieren vidas dichosas? Medita en la palabra del Señor de día y de noche. ¿Quieren saber cómo comportarse? Medita en la palabra del Señor de día y de noche. ¿Quieren saber cómo toman decisiones buenas? Medita en la palabra del Señor de día y de noche. ¿Quieren vivir sabia y prudentemente? Medita en la palabra del Señor día y noche. ¿Qué necesitamos? Cada día estar más cerca de la palabra del Señor. Ya miramos y estamos seguros que hemos abrazado por la fe la Biblia como la palabra del Señor. Y si Dios quiere que nosotros seamos felices, pongamos en práctica lo que el Señor nos dice en su palabra. Cerramos nuestros ojos y le damos gracias a Dios por su palabra. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por toda esa unidad que hay en ella desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Gracias porque habla de un tema principal, habla de un personaje principal y ese es Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor, por ese plan de salvación que tú desarrollaste a lo largo de las Sagradas Escrituras, por esa coherencia que hay a lo largo de estos 1500, 1600 años en los cuales se escribió. Gracias, Señor, porque iluminaste a personas comunes y corrientes para poder escribir lo que tú querías que ellos escribieran. En tu palabra no hay error. En tu palabra no hay defecto. En tu palabra no hay falta alguna. Tu palabra es perfecta. Y esa ley, como dice ella misma, hace sabio al sencillo. Es la única que nos puede dar, mediante su cumplimiento, paz, nos puede dar felicidad y nos puede enseñar el camino que nosotros debemos seguir y las decisiones que debemos tomar. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a amarla cada día más. Ayúdanos a meditarla cada día más. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.